¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al programa Parlamento. Arrancamos con las protestas del sector primario que también se han escuchado en la Cámara Regional esta semana. Los agricultores canarios se van a sumar a las protestas del resto de España y van a sacar los tractores a la calle en la última semana de febrero ante el desplome de su renta. Aseguran que no consiguen cubrir los gastos de sus explotaciones. Los representantes de ASAGA y COAG lo han contado esta semana en la Comisión Parlamentaria de Agricultura. En un momento vamos a escuchar a los representantes canarios del sector, también a los grupos parlamentarios. Antes vamos con otros asuntos que también han sido noticia en la Cámara Regional. El Gobierno ya ha enviado esta semana al Parlamento una comunicación para conseguir un frente común y facilitar la tramitación de los cambios normativos en las Cortes Generales para el reparto de menores migrantes, un documento que está previsto que se debata en el Pleno del 27 y 28 de febrero. La consejera de Seguridad espera que durante esta legislatura se apruebe la nueva Ley de Coordinación de Policías Locales de Canarias. La actual es de 1997 y no se adapta a la realidad del archipiélago, un documento que trabajarán de forma conjunta con la FECAM. Al Gobierno canario le preocupa la obesidad infantil debido a su alta prevalencia, así lo ha manifestado la consejera de Sanidad, Esther Monzón. Casi el 20% de la población menor de 12 años padece esta enfermedad en Canarias. Esta semana conoceremos el lado más personal de Esther González, diputada de Nueva Canarias, Bloque Canarista. Hemos hablado con ella de libros, música y aficiones. Y vamos ya con la entrevista de la semana. Hemos hablado con una diputada que se ha estrenado esta legislatura, Paula Jover, junto a sus tres compañeros de Vox, conforman un grupo parlamentario que entra por primera vez en el Parlamento Canario. Hemos analizado con ella estos casi 6 meses de trabajo. Bueno, pues ya está con nosotros la diputada que es invitada de esta semana en el programa Parlamento, Paula Jover. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenida al programa Parlamento. Buenos días, gracias por venir aquí y por esta entrevista. Bueno, se estrena además la diputada en esta legislatura aquí en la Cámara Regional. Paula Jover es diputada del grupo parlamentario Vox, que es un grupo que además también se estrena por primera vez en la Cámara Regional. Le preguntamos, para empezar, ¿qué balance hace de estos casi 6 meses de trabajo y de actividad parlamentaria? Pues como nuevo grupo parlamentario ha tocado aprender mucho. Estamos muy motivados, muy ilusionados. Somos 4 diputados que tenemos que atender todas las comisiones parlamentarias y también los plenos. Y tenemos también un buen equipo a nuestro alrededor que nos apoya, no solo del propio grupo parlamentario, el personal contratado, sino la Cámara, que tiene un personal que está siempre disponible para los diputados y para ayudarnos ante cualquier circunstancia. Hemos presentado bastantes iniciativas, de hecho, si se ve el ratio de iniciativas por grupo parlamentario, le dividimos por número de diputados en todo lo que es el arco parlamentario, tenemos unos buenos ratios de iniciativas presentadas, aunque es cierto que siempre, por ser un grupo parlamentario pequeñito, nos quedamos a veces con ganas de que las iniciativas presentadas se traten más o todas, porque al final tenemos siempre unos cupos que nos impiden dar mayor prevalencia o tomar mayor protagonismo en los debates de las comisiones o ante el Pleno. ¿Cuáles son los principales objetivos que se han marcado o que se marcan una vez ya entrado en el día a día, ajustado el modo de trabajo? ¿Cuáles son los principales objetivos que se trazan ya de cara a este año? Bueno, nuestro principal objetivo es llevar a que el Gobierno haga unas políticas cercanas a los ciudadanos para mejorar esas tasas de pobreza que desgraciadamente tenemos en Canarias. Somos colistas en pobreza, en educación, ahora el gran problema de la inmigración, la crisis habitacional, son una serie de problemas de políticas erráticas que vienen desde el principio, desde la creación de la propia comunidad autónoma, que los grupos parlamentarios y los partidos políticos que han estado en el poder no han sabido resolver, sino todo lo contrario, han llevado a que estemos en una situación
cada vez más calamitosa. Entonces, nuestra posición aquí, nuestro objetivo es controlar esa acción y lograr mejoras poquito a poco, no va a ser de un día para otro, pero en ello estamos. Bueno, enseguida entramos en esos asuntos que ya usted ha esbozado, la pobreza, también el tema de la crisis migratoria, que es uno de los asuntos quizá más urgentes que se abordan también aquí en este hemiciclo, pero quería también preguntarles cómo se define Vox ante este gobierno como oposición, porque en cuanto a la línea ideológica, ustedes quizás serían más oposición de los grupos de tipo Nueva Canarias o el PSOE, que son los que ejercen también de oposición en la Cámara. ¿Cuál es la posición de Vox en este Nuestra hemiciclo? posición es claramente de oposición. Lo que pasa que es cierto que para nosotros ya ha sido un gran avance salir de ese pacto de las flores y de esa anterior legislatura en la que había un gobierno de izquierdas, de ultraizquierda. Ya ha sido un avance, pero aún así efectivamente ejercemos una clara posición de oposición, pues porque lo que vemos en los debates, lo que vemos en el día a día, no nos gusta, no nos convence. Esa alianza de coalición con PP y en Madrid, coalición que dio su voto para que Sánchez saliese investido, todo eso da lugar a una serie de compromisos, una serie de réditos que no podemos compartir. Entonces, una clara oposición, así lo hemos demostrado en todas las preguntas parlamentarias que hemos planteado y en las preguntas de nuestro portavoz al presidente del Gobierno, en las sesiones que tenemos 2 veces al mes, y una clara oposición. Bueno, vamos ya con uno de los asuntos, ya decíamos, y usted misma lo nombraba, que marcan sin duda estas primeras semanas, ya casi meses de este 2024, marcado al final del año pasado, esa crisis migratoria, que incluso se ha acentuado este año, que ha llevado al Gobierno a pedir un cambio legislativo al Gobierno estatal para que por ley se regule ese reparto de menores migrantes que están a cargo de la comunidad autónoma. Son ya casi más de 5.000. Ha habido una comunicación del Gobierno que ha llegado a esta Cámara Regional esta misma semana para que eso se debata, y Vox ha sido crítico con respecto a este acuerdo de todos los grupos parlamentarios. Vox no solo ha sido crítico, Vox ha sido contrario. Es el único grupo parlamentario que se ha opuesto a esa comunicación. Es el único grupo parlamentario que tiene una respuesta clara y contundente frente a la inmigración ilegal. Nosotros creemos firmemente en esa inmigración legal, controlada, que nos trae también a todos, al que llega y al que recibe. Pero no estamos de acuerdo con cómo se está tratando este tema de personas que llegan tras una larga travesía muy peligrosa en el océano, que arriesgan sus vidas, que mueren, que son objeto del tráfico de personas. Y creemos sinceramente que esto es un efecto llamada que lanza a esas personas a arriesgar aún más sus vidas, prometiéndoles algo que luego no es cierto, porque aquí tenemos paro, aquí tenemos problemas de pobreza. En el resto de España tampoco la situación es mejor y tampoco hemos querido ver esas experiencias de aquellos países nórdicos o del resto de Europa que ya tuvieron esas políticas de puertas abiertas y que están retrocediendo, es decir, han tenido una experiencia y se han dado cuenta de que ese multiculturalismo ha sido fallido y que no se puede más, no se puede seguir en esta línea. Y esta nueva comunicación del Gobierno de Canarias, que pretende una modificación de la normativa estatal, ya sea por la vía lenta o por la vía rápida, no va a dar una respuesta efectiva. Va a suponer mayor tragedia, mayores muertes, mayor colapso de nuestros servicios públicos y mayor inseguridad, porque la inseguridad existe, por más que se nieguen a reconocerlo. No lo dice Vox, lo dice el informe de la Fiscalía, lo dice también algún mando de la policía, menciona esto. Y ahí están los datos. Los datos también incluso del Ministerio de Igualdad, que en algún momento me pretendieron hacer rectificar, y que están ahí cuántas mujeres mueren a manos de personas de origen extranjero, ¿vale? Que no necesariamente son inmigrantes ilegales, quizás, pero son de origen extranjero. Afirmación aquí en este pleno y se quejó porque de alguna manera reconvinieron esa afirmación. Luego es verdad que en este Parlamento acudió la fiscal superior de Canarias, que es María Farnés, y negó esos datos también, ¿no?, que usted está apuntando. Bueno, esos datos son accesibles en la web del Ministerio de Igualdad, y los datos que da la Fiscalía o la fiscal en su informe dicen claramente de qué nacionalidad son las personas que están encarceladas en Tenerife 2. Y si vemos esos datos, son mayoritariamente marroquíes y senegaleses. Entonces, yo entiendo que ella a lo mejor
en una entrevista se vea presionada, pero lo cierto es que su informe da datos de nacionalidades en Tenerife 2. Bueno, al margen de ese asunto, volviendo al acuerdo que pretende lograr el Gobierno de Canarias, implicando al Gobierno Estatal para que haya un cambio de legislación, a lo que se refiere, entiendo yo, es a los menores que hay aquí. Sí. Son menores que no tienen en este momento tutela alguna, en lo que se pretende es repartirlo entre comunidades autónomas. A día de hoy ese es el problema. Sí. Siguen en contra de que se repartan esos menores que a día de hoy, algunos de ellos niños, para que haya solidaridad, porque Canarias, es cierto, según afirma el Gobierno y también muchos otros grupos, no puede asumir esa tutela que a día de hoy tiene. Es lo que se pide, ¿no? Se ha hablado de reparto, luego se dieron cuenta de que el término solidaridad tampoco era válido porque nadie quería cogerlos, y entonces ahora se habla de acogida. Entonces no estamos a favor de esa acogida, pero no lo está Vox, y curiosamente el presidente Clavijo, antaño alcalde de La Laguna, o alguna otra diputada de este Parlamento, antiguamente alcaldesa de La Laguna, se opusieron a abrir un centro de menores no acompañados en su ciudad por la presión de los vecinos. Entonces, Vox está con los vecinos, Vox está con lo que la ciudadanía quiere o desea. Y el problema es que a veces los políticos llevamos demasiado tiempo alejados de la realidad, no vivimos esos problemas que se viven en el día a día en las raíces. Aquí tenemos un grave problema del centro que hay allí y queremos que se acabe y que esto mejore. Entonces no estamos de acuerdo con ese reparto, sino con su repatriación. El principio del interés superior del menor implica que se va a hacer todo lo posible porque ese menor vuelva con su familia. Y ese es nuestro interés. Luego no está en nuestras manos, estará en manos del Gobierno de la Nación llevar a cabo políticas, o de unos niveles superiores, políticas para que esos países tengan mayor estabilidad, puedan hacer uso de sus recursos, porque son países muy ricos, y que sean prósperos y la gente esté felices en ellos y sin necesidad de embarcarse en esta aventura. Entonces, esa es nuestra idea, que los niños estén con sus padres y que en esos países haya una política internacional que haga viable y satisfactorio para todas las familias el vivir en ellos. Bueno, será uno de los asuntos que sin duda va a marcar este arranque de año, la crisis migratoria que vive Canarias, pero hay otro asunto que también pues ha marcado la semana, el Parlamento, tiene que ver con la movilización del campo en España, que también se ha trasladado aquí a Canarias. Esta semana las organizaciones agrarias han comparecido en comisión y han explicado la situación que es muy similar a la de sus compañeros de la península. ¿Cuál es la postura de Vox ante estas reivindicaciones del campo en España y también en Canarias? Vox siempre ha estado con el sector primario. Vox, de hecho, es el único partido español que en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, ha votado en contra de la Agenda 2030 y de todas esas consecuencias y dramatismo climático que afecta tanto a las políticas que se están imponiendo al campo. Entonces, ¿qué le voy a decir? Sin duda alguna, en contra de asfixia a los agricultores, de leyes de bienestar animal sin pies ni cabeza para los ganaderos, un sector pesquero también muy castigado. Queremos que se reduzcan normas fiscales, que se apliquen las mismas normas que se exigen a nuestros agricultores a terceros países o que se relajen las mismas. Queremos, en definitiva, un sector primario fuerte, sobre todo en Canarias. En Canarias, bien es cierto que la PAC no se aplica como tal porque tenemos nuestro régimen particular, que es el POSEI, pero al final esas obligaciones medioambientales de bienestar animal que nutren la PAC también son exigibles a nuestros agricultores y ganaderos. Y Vox está de parte de ellos. No, vamos a seguir luchando, llevamos mucho tiempo, años, diciendo que esta Agenda 2030 va a matar nuestro campo, nos va a hacer dependientes. Lo vimos hace unos meses, a principio de legislatura, con la crisis de la papa. Y bueno, sigue estando, los precios siguen estando por los aires, por las nubes. No podemos seguir así, no podemos seguir dependiendo del turismo, tan en exclusiva. Nuestro campo ha sido siempre muy valioso, unas técnicas y unos productos de gran calidad, y queremos que siga siendo así, que los ganaderos y los agricultores no tengan que abandonar el campo, que puedan dedicarse a él, que les dejen dedicarse al que es su modo de vida, que además es tan valioso para los consumidores. Y en ese sentido estamos de total acuerdo con nuestro sector primario. Bien es cierto que se acusa también a Marruecos, efectivamente, esos productos que vienen de terceros países, especialmente de Marruecos, como el tomate y otros,
ejerce una competencia desleal, se preocupan el sector primario que vengan y puedan traer enfermedades que contaminen nuestros cultivos, y en ese sentido también creemos que es muy importante que haya una inspección aduanera exhaustiva que impida que eso ocurra. Señora Jover, como esto va rápido, también queremos saber cuál es el modelo turístico que defiende Vox, cuál es el modelo que debe seguir la principal industria de Canarias. Usted también apuesta por diversificar para no depender tanto del turismo. Hemos escuchado a su portavoz, Nicasio Galván, hablar a este respecto, alguna intervención en la Cámara. Es un sector estratégico para Canarias, además nuestros condicionantes climatológicos pues así lo permiten, ¿no? Pero es verdad que esa dependencia, tanta dependencia, es muy negativa. Lo vimos con el cero turístico con motivo del COVID, cuando uno podía escaparse o pudo escaparse a esas zonas turísticas, parecían ciudades fantasma. Entonces, por un lado está ese problema, y tenemos que seguir apostando porque ahora hay algunas corrientes de turismofobia que son muy perniciosas para nuestra economía canaria. El turismo es amigo, pero el turismo sus beneficios tienen que finalmente redundar en el bienestar de todos los canarios. Y en ese sentido nosotros hemos presentado alguna que otra iniciativa para que se permita a aquellos residentes en zonas turísticas que puedan vivir como residentes sin problemas con la administración, porque ahora recientemente se están imponiendo una serie de multas, ¿no? Y pues en ello estamos, ¿no? En que se pueda convivir de forma totalmente armoniosa entre el turismo y los residentes canarios. Además, un turismo de sol y playa que debe evolucionar hacia un turismo rural, un turismo de deportes, un turismo de congresos, abrir esa mano para que llegue turismo de calidad, que nos enriquezca a nosotros y que además sea interesante para esos mercados emisores de turistas. Y ahora que hablamos de zonas turísticas, hay un asunto que también, junto a la migración, va a estar siempre, o lo está haciendo, presente en muchas de las intervenciones de los diputados. Tiene que ver con la vivienda, la dificultad de acceder a una vivienda, tanto en régimen de alquiler como comprárselo. Es ya algo absolutamente impensable para muchos jóvenes plantearse siquiera alquilar por las dificultades que se están encontrando. En Canarias el problema es acuciante, hay islas donde pues apenas hay ofertas de vivienda. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Están en ello en el Gobierno de Canarias? ¿Están de acuerdo con la línea que están emprendiendo? Pues esta emergencia habitacional creemos que efectivamente el Gobierno está dando pasos interesantes. Ahora se va a aprobar un decreto ley que probablemente permita habilitar suelo para la construcción de viviendas, se va a apostar por construir vivienda pública, cosa que no ha pasado en años, y creemos que son pasos certeros que pueden ayudar. Vamos a ver cómo se desarrolla. Luego tendremos la posibilidad en pocas semanas de tratar esto más en profundidad en el debate de la nacionalidad canaria y lo veremos. Pero lo cierto es que el problema no está en la vivienda vacacional o en cuestiones puntuales. El problema desde Vox creemos que ha sido esta desprotección que se ha dado a los propietarios desde siempre frente a, por ejemplo, a ocupas, o una normativa estatal como la reciente ley por el derecho a una vivienda digna, que claro, es de nivel estatal y ha puesto límites que al final impide que los propietarios se sientan seguros al poner sus viviendas en alquiler. Entonces, pues es un problema que viene del Gobierno de la Nación, que esperemos que en algún momento esta ley se derogue o se modifique radicalmente para permitir esa libertad y que la gente se sienta segura en poner sus viviendas en alquiler. Solo hay que ver el número de viviendas vacías, es tremendo, ¿eh? Tremendo como con este problema habitacional de gente que no encuentra, que tiene que vivir en ocasiones en furgonetas, no se ponen en alquiler. Pues ahí estamos, y es todo una cuestión que desde el Gobierno de Canarias se están tomando las medidas que se pueden, no se es legislador en determinadas materias, y vamos a ver. Sí, porque efectivamente será uno de los asuntos que van a marcar ese debate de la nacionalidad, que es una de las citas más importantes que se dibujan delante del trabajo de la Cámara, pero no quería acabar yo sin hablar de sanidad, porque si hablamos de problemas que preocupan a los ciudadanos, ese suele estar en los primeros lugares, señora Jover, sobre todo después de haber pasado una época con problemas para acceder a, pues desde el médico de atención primaria hasta las ya especialidades. Se está poniendo en marcha un plan para solucionar todos los efectos de la pandemia, aducida el anterior Gobierno. Ahora, ¿cómo ve la situación?
Pues ya superada la pandemia, tiene que ser momento de que la gestión de la sanidad canaria sea una gestión eficiente. No pueden ser estas listas de espera en especialistas, pero también hasta listas de espera inasumibles en una atención primaria que requiere de una atención inmediata para impedir el empeoramiento o derivaciones luego a urgencias. Además, esta atención primaria, si no se soluciona con rapidez, acaba también colapsando las urgencias. Es un problema grave, yo creo que de gestión. Se habla mucho de contratación de personal, efectivamente habría que ver, porque está claro que un médico tiene un horario, tiene que atender debidamente a sus pacientes y no puede sobresaturarse. Entonces, si atendiendo a la población objeto de la atención sanitaria no tenemos suficientes médicos, habrá que contratar a más médicos, habrá que dignificar esa figura del médico de familia, que es tan importante para mantenernos sanos, y sobre todo también la política de prevención. A mí me llamó mucho la atención cuando estuvimos con el tema de la elaboración de los presupuestos, el tremendo gasto farmacéutico que se había aumentado muchísimo. Fue algo que realmente desde el Grupo Parlamentario Vox no entendíamos. Creemos que hay que apostar por una política de prevención sanitaria y obviamente de atención de la necesidad en el momento en que llega. Entonces, confiemos en que la consejera de Sanidad, que la verdad que ha mostrado unas líneas estratégicas y unos planes que parece que pueden acertar, consiga mejoras sustanciales, porque no podemos permitirnos el lujo de, por ejemplo, esas tasas de incapacidad temporal, ese absentismo laboral, que en muchas ocasiones o casi siempre es por causa de enfermedades que quizás podrían haberse evitado, ¿no? Pues se nos ha agotado el tiempo, hay muchísimos temas que podríamos haber seguido hablando, señora Jover. Pues le agradecemos mucho que haya estado hoy con nosotros, que haya además pues venido por primera vez a estas entrevistas de Parlamento aquí en Televisión Canaria. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, encantada. El Gobierno de Canarias ha enviado esta semana al Parlamento una comunicación para conseguir un frente común y facilitar la tramitación de esos cambios normativos en las Cortes para el reparto de menores migrantes. Es un documento que está previsto se debata en el Pleno del 27 y 28 de febrero. El Gobierno de Canarias ha logrado el respaldo de los grupos parlamentarios a su propuesta de modificación legislativa para que sea obligatorio ese reparto justo y equitativo, dicen, de los menores migrantes entre todas las comunidades autónomas. Solo la formación Vox se ha desmarcado de este pacto. Además, se ha acordado invitar a la Junta de Portavoces del Congreso para que conozcan la situación de primera mano. Ese pacto fue suscrito por todos los grupos, a excepción de Vox, y busca marcar la ruta de lo que el Gobierno de Canarias y el Parlamento considera que tiene que hacerse en materia migratoria. Por una parte, busca esa estructura estable de migración en todo el territorio nacional. Eso no es abrir unos centros y cerrarlos. Una estructura estable que permita una acogida en todo el territorio nacional, con los fondos correspondientes, una política de traslados ágil y transparente, y en esto hay que decir que los traslados se están produciendo en una media de 10-12 días aproximadamente, estoy hablando de los adultos, y la modificación normativa para el reparto obligatorio de los menores. Y las asociaciones de agricultores de Canarias que han comparecido en el Parlamento para abordar la crisis del sector. Entre sus quejas, el poco margen de beneficio que obtienen, la falta de agua y la carga burocrática que les exigen desde la Unión Europea. Ya han anunciado movilizaciones de protesta. En Gran Canaria serán el 21 de febrero y en Tenerife el 24. La crisis del sector primario pasa por la burocracia que, aseguran, les exige la Unión Europea. Los portavoces de las asociaciones agrícolas han pedido en el Parlamento mejorar infraestructuras hidráulicas y, sobre todo, el control fitosanitario diferente según los lugares de procedencia. Si yo no puedo usar esta materia activa porque es mala para la gente, para nosotros, hay un criterio y es que es mala, ¿vale? Pero si no la puedo usar yo, ¿por qué la puede usar el que está enfrente y después yo me como, por poner el tomate, ese tomate? El agricultor está 6 meses trabajando, 4, 5, y la comercialización se hace en 2 semanas, máximo. Y los que hacen la comercialización en 2 semanas se llevan 70 céntimos de cada euro. Y nos pongamos la camisa de agricultores y ganaderos.
esa camisa manchada, llena de sudor, que tira la toalla o que está a punto de tirar la toalla porque no podemos soportar más presión. Los grupos parlamentarios han mostrado unanimidad en apoyar al sector primario, asegurando que las respuestas deben ser efectivas pero inmediatas para no dilatar aún más el problema. Pero el caso es que las crisis recientes derivadas de la pandemia, la guerra de Ucrania, el aumento de los costes, la subida del combustible, pues se unen a otros aspectos estructurales como es la ausencia también de lo que han comentado, de un relevo generacional. Y son los segundos salarios más bajos de toda la economía española. Solamente por delante de los salarios de los agricultores está el del servicio doméstico. Pero es absolutamente absurdo que una pieza fundamental del mundo agrario en Canarias sea el agua. Haya consejos insulares de agua en cada isla, que alguno no funciona como debería estar funcionando, en mi opinión. Algunas de esas medidas, y eso sí es verdad, se han hecho de espaldas y sin escuchar a la gente del campo. Y hay que escucharle. Y algunas de esas medidas necesarias, además, necesitan apoyo y más recursos. Coincido con algunas personas que dicen que efectivamente no todo depende de Europa. Hay cuestiones que dependen de Europa, que serán mucho más complicadas, como esta nueva política agraria común, pero hay cuestiones que también dependen de nosotros aquí directamente. Ya no es urgente, ahora es emergente, porque el campo está pasando por una crisis gravísima, donde efectivamente, ¿quién va a cultivar para perder? Grupos políticos que han gobernado históricamente en Canarias no hayan hecho cosas, se han hecho cosas, pero creo que hay que terminar de definirlas y hacerle, como bien decían algunos compañeros en esta comisión, hacerle un seguimiento, hacerle una evaluación. Los agricultores llevarán a cabo la semana que viene movilizaciones en Canarias para exigir más beneficios en la cadena alimentaria, incentivos para que los jóvenes trabajen en el sector y para poner sobre la mesa el problema del abastecimiento del agua y su precio. Y el consejero de Economía, también vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez, ha explicado cuáles son las iniciativas para mejorar la productividad de las empresas de las islas y, por tanto, mejorar la calidad del empleo. El objetivo, dice, es que Canarias no siga a la cola de la productividad a más de 20 puntos por debajo de la media nacional. Para solucionar esta situación, el Ejecutivo afirma que hay que centrarse en la formación. Creo que es necesario hacer pedagogía para que se entienda que la productividad es un reto de todos y que debemos abordarlo de manera global, a partir de la colaboración público-privada, si queremos frenar la caída de la renta media del archipiélago y recortar distancia con España y con Europa. Se está formando a gente para puestos de trabajo inexistentes o copados y se está dejando de formar para oportunidades de futuro. Y de ahí esa demanda existente en la actualidad por parte de la empresa en la que dice que no consigue puestos de trabajo o la sobrecualificación de lo que se habla poco, pero que también hay un índice importante en Canarias. Y la emergencia habitacional, ya saben, uno de los grandes problemas a los que se enfrenta Canarias, se ha tratado en la Comisión de Vivienda. Se ha abordado en concreto la situación de las islas de Lanzarote y La Graciosa. Próximamente, es decir, el próximo lunes, para ser más concreto, aprobaremos, o al menos elevaremos al Consejo de Gobierno, el Decreto Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda, en el que, a modo de resumen, se contienen dos grupos de medidas. El primero, medidas para incrementar la disponibilidad del suelo y la utilización de edificaciones con destino a vivienda. Estaremos construyendo en la isla de Lanzarote, con diferentes plazos de ejecución y distintos programas, unas 440 viviendas, siendo que este número marcadamente insuficiente, pues no da respuesta a una demanda que actualmente en la isla de Lanzarote se fija en 1.800 personas. En definitiva, una apuesta valiente para, ante una emergencia habitacional que se reconoce en los primeros artículos de este decreto ley, pues actuar con esa contundencia, con medidas que sean de aplicación directa para tratar de resolver, como bien usted ha dicho, el primer problema que hoy tienen los canarios. La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad también habló sobre la futura ley de la coordinación de las policías locales de Canarias. Fue a petición del Partido Popular. La actual ley, fíjense, tiene más de 27 años y por tanto no se ajusta a la realidad social del archipiélago. El aumento de la población, el auge turístico, incluso la crisis migratoria ya conforman una Canarias diferente a la de hace casi 3 décadas. La consejera de Seguridad quiere que la norma salga adelante durante esta legislatura con el consenso de la FECAM. Nieves Lady Barreto ha expresado la necesidad de modificar una ley de policía que es obsoleta, dice, y de vital importancia.
Para nosotros es un objetivo poder sacar adelante la Ley de Coordinación de Policías Locales. Por las razones que usted ha detallado, tenemos un cuerpo profesional que se rige por una ley de hace casi 27 años, que ha evolucionado igual que ha evolucionado la sociedad, que necesita adaptar la normativa a funciones que han ido asumiendo porque las han tenido que ir asumiendo y también a su día a día que ha cambiado respecto de lo que se hacía hace mucho tiempo. Y la situación precaria de las camareras de piso de hoteles se ha vuelto a tratar en el Parlamento, ha sido a petición de Nueva Canarias. La consejera de Empleo ha explicado su estrategia, pero además ha anunciado un estudio para medir el impacto en la salud mental de las condiciones de trabajo de las trabajadoras del sector. La situación laboral de las camareras de piso ha vuelto a debatirse en la Cámara Regional. Son el rostro de un sector invisibilizado, feminizado y precarizado. Lo que buscamos con esta comparecencia es visibilizar la terrible situación laboral de las camareras de piso en nuestra tierra y que por fin tenga solución. La consejera de Empleo recordó que ya está en marcha un estudio para definir la situación real de todos los trabajadores y trabajadoras del sector, que tendrá en cuenta la salud mental. Para nosotros las condiciones de seguridad y salud en el trabajo son una prioridad dentro de la consejería. Por cierto, por primera vez incluiremos o mediremos el bienestar psicológico, el bienestar de la salud mental de los trabajadores y trabajadoras del sector. Los grupos han coincidido en que la respuesta a las demandas de este colectivo no debe retrasarse más. Tengan que estar tomando medicación para soportar unas jornadas de trabajo en las que se les exige que limpien 25 habitaciones sin poder siquiera tener descanso. Solo un 5% de las camareras llega a jubilar en su puesto, porque todas las demás abandonan agotadas. Yo creo que es acertada esa línea, como ya le dije, en la que usted está trabajando. Creo que la base es evaluar y luego actuar. Es una preocupación que no debe tener signo político, sino consenso. Especialmente las camareras de piso por las condiciones de esfuerzo y estrés laboral que conlleva el ejercicio de sus funciones. Tranquila, diputada, no vamos a hacer lo que ustedes hicieron. Si algo quedó claro después de la pandemia es que habían colectivos vulnerables que fueron olvidados y entre ellos los que se denominan las nuevas formas de esclavitud del siglo XXI. Me consta que el clima laboral en el sector hotelero no es un clima fácil y seguir animándoles en su lucha. No cesen ello, a pesar de que haya incluso vetos. El Gobierno insistió en que se intensificarán las inspecciones de control en los hoteles de Canarias. Una representación de los colectivos de camareras de piso estuvo presente durante toda la comparecencia. Pero en cualquier caso, mire. Y al Gobierno de Canarias le preocupa la obesidad infantil debido a su alta prevalencia, así lo ha dicho la consejera de Sanidad, Esther Monzón. Es casi el 20% de la población menor de 12 años la que padece obesidad. Los datos han variado después de la pandemia. Sube un 1% los casos de obesidad infantil en las islas, siendo más prevalente en los niños, con un 23%, que en las niñas, que suponen un 15%. Una enfermedad que se considera la epidemia del siglo XXI y que el plan elaborado por el Gobierno canario pretende reducir con el acceso a una buena alimentación. La misión de este documento es básicamente promover estrategias y cambios necesarios para que la población infantil de Canarias y sus familias puedan acceder a una alimentación saludable y adecuada. Dentro de los grandes objetivos estratégicos que nos planteamos dentro de este plan es disminuir en un 5% las cifras actuales de prevalencia de exceso de peso en la población infantil en los próximos 10 años. Según los estudios, se desprende un desinterés o desconocimiento por parte de los padres con respecto a la obesidad. Hace falta más educación, información, algo que ha empeorado después de la pandemia. Muchos progenitores en Canarias subestiman el exceso de peso de sus hijos, lo que resalta la importancia también de la educación y de la concienciación en el entorno familiar. Los datos sobre obesidad infantil en Canarias han empeorado estrepitosamente después de la pandemia, ya que durante este penoso periodo se identificaron factores poco saludables que también afectaron a la infancia y a la adolescencia, como pudieron ser la restricción de la actividad física, el aislamiento social, el aumento del tiempo dedicado a actividades sedentarias y una ingesta calórica más elevada de alimentos poco saludables. El plan para reducir la obesidad infantil contempla acciones desde atención temprana para la detección precoz y lograr una alimentación saludable para toda la población, con especial atención a los grupos más vulnerables.
Y les invitamos a conocer el lado más personal de Esther González, que es diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias Bloque Canarista. Dice que tiene el corazón dividido entre las dos islas capitalinas, nació en Tenerife, pero vive desde hace mucho tiempo en Gran Canaria. No me cuido. Me gusta casi todo, menos a lo que le tengo alergia, que es a los higos y a los plátanos, que no puedo tomar. A mí me gusta en general casi todo. Ahora mi comida preferida son huevos fritos con papas fritas. Yo hace tiempo que no me da tiempo, o sea, que no tengo tiempo humano para leer nada. Bueno, nada no, perdón, libros, porque me pego la vida leyendo informes, tratados de las comités de las regiones, de la audiencia de cuentas y tal. Pero un libro que a mí sí me marcó mucho y que yo recomendaría que no se lo leyera es El Conde de Montecristo. Yo soy de Tenerife, me crié en Tenerife y luego a partir de los 26, 27 años empecé a ser trashumante, o sea, unos días estaba aquí, otros allá y ahora me pasa lo mismo en el Parlamento. Hombre, yo de Gran Canaria, la playa de las Canteras, me parece una playa maravillosa y además en el centro de la ciudad con capacidad, o sea que puede ir todo el mundo, cosa que no hay en Santa Cruz. Y luego, hombre, de Tenerife yo tengo un recuerdo, un cariño especial también a una playa, pero que está en el norte, en Buenavista del Norte, que es la playa de las Arenas, que es en la que voy desde pequeñita y es la que le tengo un especial recuerdo. Bueno, recuerdo que todavía voy, pero mis mayores recuerdos eran de cuando era pequeña. Bueno, pues marcado tengo cuando llegué a párvulos al colegio, en la Asuncionista, que fue donde estudié yo, pues tenían un método para aprender a sumar, que era con unas regletas que por lo visto está de moda ahora otra vez. Y claro, yo llegué al colegio, sabía sumar, restar, multiplicar y estaba aprendiendo a dividir y me negué a usarlo. La monja, que era mi tutora, tenía tal bronca, tal rebote, que al final terminó poniéndome en matemáticas un 10, pero en comportamiento negro, que era mal comportamiento. Yo tengo un cantante favorito desde pequeña, que es Julio Iglesias, ¿no? Y luego, bueno, pues si estoy oyendo, que tampoco me da tiempo mucho de oír, porque cuando estoy haciendo cosas lo que oigo es la radio, pero por las noticias, pues oigo lo que esté, pero mi cantante de siempre ha sido Julio Iglesias. Recuerdo que ganabas siempre tú. Bueno, y en esta semana tan carnavalera, la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha recibido a la reina del hogar canario venezolano de Caracas. Es Daniela Sandoval, acudió al Parlamento acompañada del vicepresidente de ese hogar canario, José Ramón Arbelo. Es una tradición que se ha cumplido un año más. Daniela Sandoval destacó los lazos culturales que unen a Canarias con Venezuela. La reina del hogar canario venezolano, ya saben, participa siempre como invitada en los actos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, y con esto nos vamos a despedir por esta semana. Recuerden que les esperamos de nuevo en 7 días con toda la actualidad del Parlamento de Canarias. Adiós.